Ok, perdón por la interrupción, pero vamos a continuar. Ok, entonces como les decía, ahorita ya abrí otra pieza y vamos a ver. Entonces, este ajuste es muy importante porque nosotros podemos decirle cómo queremos que se vaya construyendo la pieza. Vista pre, ok, vista pre. Ok, entonces en este caso, como les comentaba, por decir, en el caso de los barrenos, a nosotros pues nos conviene más, ¿sale? Que se empiecen de la parte del centro hacia afuera, ¿sale? Del interior al exterior. Y eso es para que las dimensiones queden apropiadas, ¿sale? Y si le vamos a meter tornillos, tuercas o algo así, siempre quede con las tolerancias, eh, digamos, adecuadas, ¿sale? Ese es un parámetro. Luego de aquí tenemos que es la capa superior o la inferior, ¿sale? Este parámetro, pues básicamente lo que nos va a decir es cuántas capas quieres sólidas y cuántas capas quieres, pues en este caso con una configuración pues más o menos decente. Por decir, en este caso mi pieza, si ustedes observan, pues en realidad no mide mucho. De espesor tiene 3 milímetros, ¿sale? Entonces, en este caso, lo que está haciendo el programa es que está haciendo completamente casi sólida lo que es la pieza por ese espesor que tiene. En este caso, le digo que mi grosor de mi parte superior e inferior es de 1,32. Por lo tanto, prácticamente, este, haciéndolo, ¿no? Entonces, tiene la inferior y tiene la superior. En este caso, vamos a decir la inferior, la superior y la inferior nada más sean de 0,5 o de 1. Vamos a dejarlo de 1,5. Y lo vamos a segmentar. Ah, perdón, no es cierto. Sí es 0,5. 0,5. Segmentación. Ahora, lo que vamos a lograr con esto es que solo sea lo grosor de las partes superior e inferior, o digamos las partes que van a salir completamente sólidas, son nada más 5 milímetros de arriba y de abajo. Cuando yo me voy a la parte de relleno, relleno, paredes, relleno. Por decir, si se dan cuenta, ahí está el 100%. Aquí lo voy a cambiar, lo voy a poner al 40. Esto lo que va a hacer es que mi pieza ya no sea completamente sólida. Significa que va a haber partes donde estén huecas, vean, era lo que les comentaba, ¿sale? Entonces, tanto el relleno como la altura de las capas, o en este caso el inferior y el superior, ¿sale? Lo que van a hacer es, te van a modificar cuántas capas sólidas hay y cuántas están huecas. Por decir, como les comentaba, si yo aquí le pongo exactamente que el grosor de la superior y de la inferior sean de 1,5 y lo segmento, en este caso no voy a tener capas huecas en ningún momento. ¿Por qué? Porque todo lo va a hacer sólido, todo. Igual lo que puedo decirle, si no quiero hacer eso, puedo decirle cuántas capas quiero en la superficie y cuántas quiero en el forro superior. En este caso, si yo le doy 2, ¿sale? Y lo segmento, significa que solo 2 capas, en este caso, van a estar sólidas y las demás en teoría deberían de estar huecas. Nada más que igual, aquí no me lo hizo. No, cancelar. Entonces, eso es a lo que se refiere con capa inferior, ¿sale? Entonces, eso es lo que se refiere a esa parte de altura de capas.
¿Sale? Esa es de las configuraciones más importantes que tenemos aquí. Grosor de la inferior. Ah, es acá. Grosor de la inferior. Aquí es 0.1. Perdón. Perdón. Es aquí. Es 1. ¿Sale? Segmentación. No tengo capa inferior, superior, inferior. No, tienes un 10. Aquí es 0.4. Perdón. Es ahí, en grosor de superior e inferior. Ese es el parámetro que tenemos que cambiar, como les decía, para saber cuántas capas va a ser. En este caso, cuando yo le pongo grosor de la inferior y de la superior 0.4, como yo definí que mi altura de capa es 0.2, lo que va a hacer es multiplicarlo. Significa que va a generar dos capas a partir de ahí para que se pueda hacer, en este caso, grosor de la superior y grosor de la inferior. En este caso igual, lo puedo hacer por capas, superiores o inferiores. Si yo le doy aquí en capas, que yo nada más quiero una capa, automáticamente igual se va a volver a cambiar y me va a hacer nada más una capa en la parte, en este caso en la parte de arriba. Si yo quiero modificarlo igual en la inferior, tendría que decirle que me dé una capa, lo segmento y automáticamente va a crear solo una capa. ¿Cuál es lo recomendable? Pues igual, al igual que las paredes, lo que se recomienda es que las capas queden, pues, para que el material quede resistente igual, que quede aproximadamente de 1. Entonces, aquí en este caso sí podemos indicarle que sean 5 capas inferiores y 5 capas superiores. Y lo que va a hacer, pues va a ser eso. Haces tus 5 capas, 1, 2, 3, 4, 5, y a partir de la sexta lo deja hueco. Igual, hace las demás capas y empieza 1, 2, 3, 4 y 5 para terminar. Y también lo que tiene el programa es que este patrón de adentro lo podemos cambiar. En este caso está haciendo líneas, puedo hacer un patrón concéntrico. Ah, no, perdón, ese es de la parte superior y de la inferior. Vean, el acabado de arriba sale las últimas, tanto la capa inferior como la superior. Yo también puedo decirle que sea o concéntrico, que en este caso es lo que va a hacer, que sean líneas, ¿sale? Si se dan cuenta, las líneas están en diagonal, así que empiezo a construir las capas. Pero esas líneas yo les puedo modificar el ángulo de inclinación. En este caso, déjenme ver. Hay un parámetro de aquí de estos que te dice el ángulo de esas líneas. Esa es expansión de forro. Bueno, no, en este caso no vamos a meter con eso. Sí hay un parámetro que te deja eso. Y miren, hay otro que es el de zigzag. Si se dan cuenta, igual, es un ángulo y lo empieza a rellenar en forma de ángulo. Tomen en cuenta que muchas de las piezas sí va a haber una gran diferencia entre cómo hagas tus capas finales, si las haces concéntricas, si las haces en zigzag o las haces con líneas. Sí puede haber una afectación en esa parte. De ahí, igual, esos parámetros ahorita no los vamos a tocar, pero el relleno sí. Por decir, si se dieron cuenta, vamos a ver, vamos a regresarnos. Ese relleno, en teoría, es un patrón de relleno cúbico. Podemos también tener lo que sería el concéntrico. Vamos a ver cómo lo hace, que sería este. Aquí el problema del concéntrico, pues es que no, si se dan cuenta, lo único que va a hacer es crear material, pero no te lo deja tan preciso. Ok, vean, ahí dependiendo de la densidad que haga,
va a ser ese patrón concéntrico que genere. ¿Dónde se ve mejor? Se ve cuando pones un patrón en triángulos o en rejilla. Si se dan cuenta, de lo que va a hacer es unos triángulos en el centro de la figura. Igual, depende de la densidad, porque yo lo puedo poner incluso a 10% del material. Y lo que va a hacer es, vean, hizo triángulos tan grandes que se pierden. Entonces la pieza por dentro va a quedar demasiado hueca. Entonces hay que buscar un valor que sea más o menos donde sí tenga, pues tenga material por la parte del medio. Y eso es igual por la capa superior y la capa inferior. La capa superior, si no tiene básicamente donde recargarse, lo que va a pasar es que cuando pase, sí va a dejar el material, pero el material va a tender a hundirse. Por lo tanto, la pieza no va a quedar tan definida. Entonces, eso se ocupa cuando sí son piezas demasiado grandes y no tienen tanto espacio entre ellas. En este caso, como la pieza sí tiene mucho espacio, puede darse ese error de que al momento de que deje el material, si no tienes ese relleno adentro, pues se va a colgar. De aquí, pues podemos ver que tiene rejilla, que es el principal, el que maneja, que es este, que son especie de cuadrados. Tenemos las líneas, que igual son estas líneas, y si no me equivoco, este es el que tiene, aquí debería estar, bueno, en este caso debería estar el ángulo de inclinación para cambiar la dirección de las líneas. Mm, bueno, ya, así. ¿Sale? Entonces, eso es lo que podemos hacer. ¿Qué es lo que se hace por lo general, muchachos? Por lo general, cuando no son piezas mecánicas o son piezas que no van a recibir mucha carga, pues por lo general sí se baja el material lo más que se pueda. En este caso, lo mínimo que siempre se trabaja es con el 10 y ya el máximo, pues ya tú lo defines. Pero el mínimo por lo general siempre es el 10. Ya a partir del 10 ya no funciona mucho digamos, el relleno. Igual tú aquí le puedes decir la distancia que hay entre las líneas. En este caso tiene 4, a lo mejor lo bajo a 3. Y la distancia que hay entre las líneas se tiene que acortar. Pero igual, en este caso, pues dependiendo de tú cómo lo pongas, pues tú ya no puedes manejar la densidad, porque tú ya estás manejando la distancia que quieres que estén las líneas. ¿Sale? Entonces esa es la diferencia entre usar uno u otro. Entonces, ahí pues tienen que priorizar qué es lo que van a utilizar. Si el porcentaje de relleno o el de las líneas. Y de hecho, igual el programa pues tiene que acoplarse porque va a haber rellenos que no puede hacer. ¿Qué otra cosa? Bueno, eso es lo importante. El material, las temperaturas del material. Pues igual, si se dan cuenta, también nos maneja varias temperaturas, que es temperatura de impresión, temperatura de la impresión de la capa inicial, temperatura de impresión inicial, temperatura de impresión final. Entonces, dentro de esto, el programa también te deja hacer varios cambios, que es la temperatura de impresión, pues depende mucho del tipo de material que estés trabajando. Y otra recomendación importante, que es lo que vamos a ver la clase pasada, la clase que sigue, es que la temperatura de impresión también es un factor muy importante. Todos los filamentos, como son termoplásticos, igual tienden a guardar humedad. Entonces, muchas veces si el material tiene humedad, hay que mandarlos a mayor temperatura para que esa humedad excedente que tienen sea liberada. Pero también hay materiales que por cómo están hechos, o en este caso cuando son reciclados, necesitan temperaturas más altas porque esos materiales ya pasaron por varios tipos de procesamiento. Entonces ya no es lo mismo procesar un material virgen o en este caso nuevo a un material que ya fue procesado varias veces. Eso, dentro de esta parte, hay una parte que se llama extensiones. Y en este caso hay varios complementos que nos pueden usar o que podemos usar. Por decir, están las torres que son para calibrar tanto velocidades, temperaturas, eh, en este caso también, por decir, vamos a abrir uno, que sería Mesh 2, en este caso temperatura, pero si se dan cuenta, me marca también varios materiales, ABS, nylon, PTG, PLA. Vamos a abrir uno de PLA.
¿Qué es lo que se hace con esta torre de temperatura? Vamos a verla. Si se dan cuenta, lo que se hace con esta torre de temperatura, en teoría lo que se va a hacer es comprobar a qué temperatura sale con mayor calidad el material. En este caso, si ustedes, bueno, ustedes no lo alcanzan a apreciar, vamos a ver, preparar, vean. Esta es una torre que lo que hace es, nosotros en teoría lo vamos a segmentar de tal manera que vamos a probar el material para ver qué también imprime y cuál es la temperatura ideal para poder imprimir. En este caso, si ustedes observan, la torre empieza con, más bien, en teoría, empieza con temperaturas, porque la base de abajo es la temperatura más alta. Empezamos con la temperatura en teoría más baja, que sería de 180, luego 185, 290, 295, 200. Entonces, lo que vamos a hacer es ir cambiando esas temperaturas hasta encontrar, perdón, hasta ir encontrando la temperatura óptima para poder imprimir. En este caso es de 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225 hasta 230. ¿Qué es lo que se hace con esta torre de temperatura? Lo que necesitamos es primero modificar el código para poder indicar que, por decir, de la capa, de la primera a por decir, a lo mejor las primeras tres capas, las modifique para que esa temperatura, la boquilla esté a 230. Luego, una vez que llega a esa, se pase a la siguiente nivel y baje su temperatura a 225 y así va a ir haciendo cambios de temperatura y con eso lo que vas a ver es cuál es la temperatura ideal para que el filamento funcione. ¿Por qué? Porque muchas, como les comentaba, muchas veces por el tipo de material ya vienen tan viejos o traen humedad y ya no imprimen de la misma manera. Entonces te das cuenta cuando el material te deja residuos o cuando, por decir en este caso, si se dan cuenta, hay un espacio entre línea y línea. Lo que te indica esto es si puede imprimir bien. E incluso si ustedes observan, lo que tiene es, de un lado tiene lo que sería una rampa y del otro lado tiene una curva, o en este caso un redondeo. Entonces, con esto puedes ver eh, cuál es la temperatura adecuada para que haga este tipo de figuras, o en este caso este tipo de, ¿cómo se llama? Pues sí, de geometrías. Y en este caso igual, en la parte del medio tiene una rampa, o en este caso una parte voladiza, donde lo que se intenta es ver si quedan residuos, si a lo mejor el material no se adhiere, si a lo mejor el material queda hecho bolas en la parte de arriba. Con estas torres de temperatura lo podemos medir. ¿Qué otra cosa tenemos? Dentro de también las extensiones, también tenemos lo que son cubos, hay unos cubos de calibración o también están estos de velocidad. Con el test de velocidad, igual lo que se intenta ver es cuál es la velocidad adecuada para que las piezas o para que tú mandes a imprimir las piezas. Igual si se dan cuenta, igual trae varios niveles y también te va indicando y nosotros tendríamos que igual segmentar la pieza y de igual manera irle poniendo partes. En hecho, miren, si se dan cuenta, esta torre está diseñada para que nosotros podamos tener velocidades de 20, de 40, de 60, 80 y 100. En teoría, estas impresoras, por decir la Sender, sí agarran temperaturas, más bien velocidades desde 20 hasta los 80. Lo máximo que nosotros hemos ocupado es 80, pero el problema de usarlas a 80 o 70 es que como la velocidad es tan rápida, muchas veces ese problema genera que el material no se adhiera bien o que incluso haya un punto donde el material se empieza a juntar y empieza a crear bolas o empieza a crear defectos dentro de las piezas. Por eso es muy importante también controlar esa parte de velocidad. ¿Qué es lo que se recomienda? Para piezas muy pequeñas se recomiendan velocidades muy pequeñas, o en este caso velocidades pequeñas, para que la precisión sea la adecuada. Piezas más grandes sí le puedes meter velocidades grandes, puesto que por lo mismo que es una pieza grande no hay tanto cambio de dirección, porque eso es el problema. Cuando hay cambios de dirección, hay algo que se llama la retracción del material, y la retracción del material es básicamente el material se succiona para que no deje su material
extra sobre la pieza. ¿Qué otra cosa vamos a ver acá? ¿Qué es esto? El flujo, o en este caso, temperaturas del material, como ya les dije, que es la temperatura a la que vamos a estar imprimiendo, la temperatura de la capa inicial, que muchas veces lo que se hace es mandar a temperatura más alta la capa inicial para que tenga mejor adherencia. Y después de ahí la temperatura de impresión baja un poquito. En realidad no es mucho. La diferencia son entre 5 y 10 grados nada más. Luego tenemos lo que es la temperatura de la placa de impresión. En este caso, igual, depende del tipo de material, va a ser la temperatura. Para materiales como el PLA y como el ABS, o decir, el ABS, ya les dije, es muy complicado manejar una impresora abierta, puesto que el choque térmico sí le hace mucho, sí le afecta mucho. Necesitaremos tener una impresora de entorno completamente cerrado para que funcione bien. Luego tenemos, ¿qué otro? El factor de enfriamiento, el flujo. El flujo es, pues básicamente es la cantidad de material extruido y se multiplica por ese valor igual. Aquí hay también otro, como les decía, el flujo de material también influye porque vas a ver cuánto material estás sacando, ¿sale? Entonces igual muchos lo que hacen es jugar con estos parámetros para que, este, para piezas precisas, queden perfectamente. Y llegamos a la de la velocidad. La velocidad, como ya les dije, pues igual es un factor muy importante porque la velocidad de impresión nos afecta, tiene que controlar todos estos factores, que es la velocidad de relleno, velocidad de las paredes, velocidad superior e inferior, la velocidad de desplazamiento y la velocidad de impresión en este caso, de la balsa o de los soportes, que es lo que se toma en cuenta aquí. Igual tenemos velocidad de paredes, por lo general igual, todo esto está asociado. Si yo modifico uno, por decir, si lo doy 80 a este, todos los demás se van a ver afectados. ¿Sale? Igual si yo modifico el de relleno, algunos se van a ver modificados. Entonces, con estos, digamos, con estas configuración, tú igual puedes modificarla de tal manera que tú puedas imprimir a tu gusto. Y dependiendo también del modelo. Cuando son modelos muy circulares, pues no hay mucho problema porque puedes mandarlo todo a una misma velocidad. Pero si tienes de repente cambios de posiciones y cambios así extraños, pues puedes hacer un cambio entre lo que son las paredes y lo que son la velocidad de relleno, porque al final de cuentas a ti lo que te interesa es que las paredes queden bien definidas y lo del relleno ya no te interesa tanto. Entonces aquí puedes jugar con esos parámetros, hacer que la velocidad de relleno sea más rápida que la velocidad de las paredes. Tenemos la velocidad de desplazamiento, que es básicamente cuando se traslada de un punto a otro. También tenemos lo que es el flujo, el número de capas más lentas, porque por lo general las capas iniciales siempre se manejan como las capas más lentas y es para que el material quede bien adherido y ya lo demás es lo que se tarda mucho tiempo. También tenemos el desplazamiento. Este es el valor que les decía, el habilitar la retracción. ¿Qué es la retracción? La retracción básicamente es para evitar que el material gotee o sí, que la boquilla gotee. ¿Qué es lo que se hace? Se le da una distancia de retracción. Eso significa que cuando, digamos, en este caso, cuando deja de mandar material o cuando deja de imprimir, ya sea una pared o un relleno y necesita desplazarse a un punto y en ese trayecto no necesita tirar material, lo que necesita es habilitar la retracción. Lo que se hace en la retracción es como succionar o jalar el material hacia adentro para que no haya un goteo o para que no haya hilitos. Muchas veces por los desplazamientos, y si tienes torres o paredes altas en una impresión, se generan unos hilos de material. Ese material es el excedente que se queda al momento de estar desplazándose. Como no tiene esa parte de jalarlo y el material está, digamos, en una parte semilíquida, pues el material va a tender a gotear. En este caso lo que haces es tratar de jalar el material hacia adentro, succionarlo básicamente, para evitar que se hagan esos hilos o se llegue a gotear el material. Luego tenemos
la refrigeración, que en este caso tiene que ver con los ventiladores. Igual, los ventiladores muchas veces se ocupan precisamente para que entre capa y capa se endurezcan, es decir, haces que, que lo que está en torno del material se vaya enfriando para que no, que se vaya solidificando y no se vayan creando plastas o cosas así medio extrañas. Si tú quitas esa refrigeración, lo que vas a provocar es que el material se tarde más tiempo digamos, en endurecer o en enfriar, digámoslo así. Entonces, muchas veces lo que vas a provocar es que cuando terminas una capa, pues el material, como no se ha enfriado, va a tender a desparramarse o a hacerse como una plasta. Eso es lo que se trata de evitar con esta parte de la refrigeración. Y aquí viene la parte importante, lo que son los soportes. Los soportes igual dependen de la velocidad del ventilador, perdón, no, ese es el refrigerador, es esta parte. El soporte pues también depende de la estructura. ¿Qué es lo que se recomienda? Si ustedes observaron la torre, vamos a ver, vamos a abrir otra vez. Funciones, towers, towers de temperatura del PLA. Vean, si ustedes ven estos voladizos de aquí, este voladizo que está de este lado, ese voladizo la impresora lo puede hacer sin ningún problema. ¿Por qué? Porque las capas se van, digamos, se van construyendo de afuera hacia adentro. O más bien, sí, de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Pero tú puedes hacer que esas capas se vayan construyendo hacia arriba. Por eso también ahí les decía que es muy importante saber hacia dónde se va a imprimir tu pieza. En este caso, por ese cono, lo que se recomienda es que sea del centro hacia afuera para que el material siempre tenga una parte donde recargarse. Si nosotros lo hacemos de afuera hacia adentro, el problema es que muchas veces pues va a empezar por la parte exterior, pero como no tiene dónde sujetarse, el material se va a empezar a caer. Por eso también nos sirven estas torres, para ver que el funcionamiento sea el adecuado. Hay ciertos ángulos de impresión que se toman en cuenta para saber cuánto necesitamos o dónde va a llevar el soporte. ¿A qué ángulo, digámoslo así, de impresión lo va a llevar? Por decir, ese es un parámetro que está aquí, que es desplazamiento, inicio. Ok, en este caso tendríamos, ok, en este caso, pues, si yo lo habilito, que sería el soporte, tengo normal y el de árbol. Este ángulo de aquí, ángulo de voladizo, me dice, el ángulo de los voladizos son por lo que se agrega el soporte a partir de un valor de 0 en todos los valores que tengan soporte a 90 o no tengan soporte. En este caso, puede decir de la pieza, este ángulo, como les comentaba, lo que va a hacer es cuando detecte ese ángulo o piezas que tengan un ángulo mayor a 45 grados, va a meter soporte en todo eso, ¿sale? De hecho, hay piezas, si algunos de ustedes han buscado, hay algunas piezas que están diseñadas precisamente para que no lleven soporte. Por decir, déjenme mostrarles algo. Ok, vean, por decir, esta pieza de aquí. Esto de aquí es como una especie de caparazón. Si ustedes se dan cuenta, está redondo, bueno, está muy redondo, pero si se dan cuenta, esto no necesita nada, ningún ángulo de impresión y está impreso hacia arriba, ¿sale? Y empieza desde la parte más baja y empieza a subir, subir, subir y luego ya sube. ¿Qué pasa si yo lo imprimo al revés? En este caso, geometrías así esféricas sí le cuesta mucho trabajo a la impresora. Por lo general, todo tipo de geometrías así redondas, lo que se recomienda es cortarlas a la mitad y mandarlas así, que empiece de la mitad hacia arriba. ¿Por qué? Porque así, solo así es la forma de conservar la geometría redonda. Si tú la imprimes de esta manera, a fuerzas vas a tener que meterle soporte y el problema es que como esto no tiene dónde recargarse, muchas veces queda muy feo. De hecho, por decir, no sé si se aprecie, pero esta figura por dentro queda lo feo, porque ahí hubo un punto donde no había donde recargarse bien. Aunque se le puso soporte, había un punto donde no había donde recargarse y genera esas cosas.
Si ustedes imprimen esto así, esto va a quedar de esa manera, va a quedar todo feo, porque no tiene cómo sostenerse. Todo lo que son geometrías redondas o circunferencias se recomienda imprimirse de la parte más gruesa hacia la parte más delgada. Y los voladizos, o en este caso los ángulos, sí se pueden hacer, pero siempre y cuando empiecen igual de abajo hacia arriba. Es decir, que la parte más gruesa quede en la parte de abajo y la parte más delgada quede en la parte de hasta arriba. Si dan cuenta aquí, lo que tiene esto es que aquí se va a poder, digamos, soportarse, porque al final de cuentas, abajo tiene una base donde apoyarse. Entonces ahí sí lo va a poder hacer. Si hacemos unos ángulos más estrechos, no va a poder hacerlo. Igual, aquí como te das cuenta que esto sí lo puede construir, porque al final de cuentas va a empezar a construir a partir del voladizo. Entonces ahí sí tiene una parte donde eh, apoyarse. Igual esta curva de acá tiene abajo donde apoyarse. Por decir, si yo ahorita le pongo segmentar y le pongo los autosoportes, pues vamos a seleccionar esta pieza. Vamos a mi vista previa. ¿Sale? Ahí en teoría sí me generó soportes, pero en realidad ahí lo que hizo fue detectar los soportes, ¿sale? Pero en este caso este tipo de piezas no tiene, ¿cómo se llama? En realidad no necesita soportes por cómo está construida, ¿sale? Entonces eso es también lo que hay que ver. En todas las piezas hay que asegurarse que se pueden hacer sin necesidad de tanto soporte. Bueno, para esta primera parte, ¿alguien tiene dudas, preguntas hasta aquí? Para no meternos tanto en otras cosas. Las últimas No, pasos, que Gerard, es esta yo parte de creo, adherencia, adherencia de la placa, la extensión doble y la corrección de la malla, estos valores por lo general nadie los mueve. Estos déjenlos así. Pero los importantes son los que acabamos de ver. Entonces, para la siguiente sesión, que sería la siguiente semana, sí me gustaría enseñarles la parte de cómo calibrar estas torres. Igual, el otro que quiero traerles sería la parte del cubo de calibración. El cubo de calibración, sí, sí. que es este cubo de calibración lo que va a hacer es, con este puedo ver si está imprimiendo bien, si la impresora está, está imprimiendo bien, que eso es lo que vamos a ver la siguiente sesión, que sería es un cubo de calibración. Este cubo de calibración lo que hace igual es verificar que tanto los ejes X, Y, Z estén bien definidos, que la impresora básicamente esté bien calibrada para que pueda hacer un cubo como tal y no tenga dimensiones erróneas. ¿Alguna otra duda? Ok, no, yo creo las dudas van a salir cuando ya comencemos a imprimir. Ya cuando empiecen a imprimir. Ese sí, ahí es donde van a empezar los topes. Entonces, la siguiente semana, como tú ya sabes, tenemos una impresora Ender y otra que no tengo, tengo duda qué marca es. Yo te la estaré enviando la marca Ujú. para que más o menos se haga la actividad con esas dos impresoras. Sí, Dices que vamos a imprimir el cubo y la torre, ¿no? De temperaturas. la torre de temperatura. Ujú. Ok, para que hagamos la actividad pues de una forma muy metódica para que te vayamos siguiendo Ujú. y vayamos paso a paso y ver toda esta parte que nos estás enseñando de las variables, qué moverle, cuándo moverle, qué no mover y Sí. cuáles son las más importantes, ¿no? Ujú. Sí, eso creo que sí sería muy importante verlo. Aquí el único sí que me preocupa es la parte de la calibración de la máquina, porque si la máquina no está bien calibrada, aunque tú hagas lo que sea con el filamento, no van a salir las piezas, se van a despegar. Ese es el problema principal.
Entonces vamos a ver la manera de que, de ese sí búsquense el tutorial nada más de cómo se calibra la máquina y ustedes ya cuando la tengan calibrada, lo demás ya sale por arte de magia. Ya nada más es con el programa, se le dan los valores y sale automáticamente. No es tan complicado, pero si la impresora no está bien calibrada, ahí es donde va a estar el problema. Ok, entonces, ¿cómo podemos ver esto antes de hacer el taller de esta actividad, la última actividad que es la impresión? Sí, de hecho, sí, Eh, yo creo que sí. Y ese sería con el cubito de calibración. O sea, haces el cubito, lo mandas a imprimir y si no te sale chueco o no se deforma, significa que ya está bien calibrada la impresora. Eso sí podemos hacer un ejercicio rápido. ok, sale, entonces ese ejercicio lo haríamos también la siguiente sesión. Ujú. Sí, Ok, pues te agradecemos muchísimo, Gerard, por tu tiempo y tus conocimientos y esperamos la siguiente sesión. Yo me pongo en contacto contigo para ver lo del software que necesitamos para imprimir y, ujú. y lo que más necesitemos para que ese día pues no tengamos ningún contratiempo. Sale, está bien, sí, Te agradezco mucho, Gerard. Que tengas bonita tarde. igualmente. Estamos en contacto. Vale, gracias. Hasta luego. Hasta luego.